y su herramienta de la salud pública para decir, por ejemplo, cuántos se enfermaron por el COVID, cuál es el riesgo de que si las personas se mantienen unidas, juntas, pueda generarse un brote o una epidemia, te lo dice la epidemiología. Esa es la que te ayuda a dar una respuesta mucho más clara, ¿no? Oye, si estás juntas con aquella persona te vas a contagiar, pero es muy vago. No dices cuántas veces más te puedes contagiar, cuál es tu probabilidad de enfermar. Y eso es epidemiología. Y eso realmente me gusta, me encanta este tema. Vamos a ver. Algo sencillo, fácil, que no lo define a totalidad, pero es etimológicamente, creo que hasta ustedes lo pueden deducir. Epi es sobre, ¿no? Demos es población y logos es tratar. ¿Qué va a hablar epidemiología? Sobre el estudio de la población. Esta población, estos problemas de salud ya han sido vistos hace muchos años, ¿no? 400 años antes de Cristo por Hipócrates, quien se detuvo y él por eso que lo llamó, ya existían esas palabras, lo llamó como epidemias, cuando eran traídos por las personas que visitaban su pueblo, ¿no? Entonces se llamaba epidemia cuando ellos traían. Pero aquellas enfermedades que permanecían constantemente dentro de su comunidad, pues era endemias, o sea, endémica. Y eso es lo que ustedes van a también a aplicar cuando estén trabajando, ¿no? En su SERUM y también cuando estén atendiendo ya a pacientes, ¿no? ¿Cómo es que pueden prever o de repente ver que alguien pueda generar un problema de salud al contagiar a muchas más personas, ¿no? Una persona, nada más como atrajo el COVID al Perú. ¿Y cuántos fallecieron, jóvenes? ¿Cuántos? De repente hasta ustedes han tenido familiares que han fallecido por el COVID. Entonces, esta definición es la de LAS de 1989, es la que más a mí me encanta, me gusta, porque todo te lo lleva en la mano acerca de lo que vas a desarrollar en el curso. Dice, estudio de la frecuencia, definición, ese es el estudio de la frecuencia, la distribución y de los determinantes de los estados o eventos. Yo no digo de la enfermedad. Ahorita vamos a ver por qué hablamos de eventos. Como esa asociación dice relacionados con la salud, ya ese es específico, ¿no? En quienes, poblaciones específicas y la aplicación. O sea, una vez que hagas esto, encuentras qué relación, es cómo lo aplicas. ¿Para qué? Para prevenir y controlar los problemas de salud. Está aquí todo el curso. ¿Por qué decimos que es un estudio? Como bien dice acá, epidemiología es una ciencia, porque me va a permitir que formular hipótesis, vamos a aplicar medidas de asociación, ¿no? Vamos a poder obtener resultados, ¿no? Distribución, ¿por qué? Antes de pasar eso, estudio de la frecuencia. Vamos a ver la frecuencia. Creo que ese término ya les suena a ustedes, frecuencia. Cuando hacíamos, ¿se acuerdan? La frecuencia absoluta, frecuencia relativa, pero esto se refiere a una frecuencia de cuántos, porque está hablando frecuencia, cuántos. Recuerden que los problemas de salud más son de tipo de variables cualitativas, ¿no? ¿Cuántos se enferman por COVID? ¿Cuántos, por ejemplo, sarampión, ¿no? Dengue, ¿cuántos se han enfermado, ¿no? Entonces, eso me va a indicar la frecuencia. Y la frecuencia vamos a hacer medidas de asociación y vamos a aplicar aquí, por ejemplo, la incidencia. Vamos a hablar adecuadamente de lo que es la incidencia, la prevalencia, ¿no? Luego, esas son medidas de frecuencia. Luego vamos a hablar ya de asociación. Vamos a hablar de las cohortes, la prueba para asociación, por ejemplo, hablar el riesgo relativo, perdón, el riesgo, los ratios, ¿no? Eso, por eso dice la frecuencia. ¿Cómo la vas a medir? La distribución es cómo los problemas de salud o los eventos se distribuyen en quién. En tiempo, en lugar y
persona, ¿no? En tiempo, lugar y persona. Vamos a volver, solamente estamos hablando de eso. Y los determinantes es cuáles son las causas, ¿no? Porque tú ya dices, tengo el 20% de las personas tienen, a ver, dengue. Están distribuidas en la zona de Madre de Dios y parte de Apurímac. Pero ¿cuál es la causa? Ah, eso tengo que buscar. ¿Cuáles son los determinantes en este caso? ¿No? Entonces, las causas determinantes de los estados o eventos de salud. ¿En quiénes? ¿En quiénes está ese dengue? Ah, son pues personas adultas porque esas personas son trabajadoras. Esas poblaciones tienen características especiales, ¿no? O son gestantes. Y la aplicación, o sea, una vez que yo sepa cómo voy a intervenir, ¿no? En este estudio para prevenir y controlar. Entonces, los determinantes pueden ser físicos, biológicos, sociales, culturales, esas son las causas, pues, ¿no? Comportamientos que van a generar el problema de salud. Nuevamente, estudio es una ciencia, la epidemiología, un método de estudio, nos va a dar un razonamiento causal, vamos a formular hipótesis. La distribución, habíamos hablado que tenía una frecuencia, un tiempo, cuál es ese patrón de cómo se presenta esta enfermedad. ¿En qué tiempo? Ah, en la época de verano. ¿En qué lugar? Ah, en Madre de Dios. ¿En quiénes? Bueno, son personas que trabajan en oro. Ya estamos ubicando a la ocupación. Entonces, vamos viendo así, ¿no? El desarrollo de cómo se van presentando el problema de salud a través del tiempo, cómo van aumentando. El lugar, el COVID, por ejemplo, ¿dónde se empezó? En Asia. ¿Y cómo fue? Mire, cómo fue viajando hasta Estados Unidos, cómo llegó a Sudamérica, por dónde llegó el caso, y así, ¿no? Se hizo estudio también para ubicar cómo fue lo de la pandemia, porque pandemia es todos, ¿no? Muchos países. Entonces, es importante la biología. Vamos a ver otro. La persona también es importante, por supuesto que sí. Entonces, nuevamente estamos repitiendo los determinantes, factores relacionados, poblaciones específicas, que hay que caracterizar a la población, qué características tiene, su edad, el sexo, la religión, nivel socioeconómico de esa población, etcétera. ¿Y por qué esa aplicación? Porque es una disciplina de la salud pública. Vamos a poder generar de repente alguna política de salud, ¿no? Nuevamente, mire, estamos repitiendo tantas veces para que esto ya ni siquiera estudiar, ustedes lo conozcan. Patrones de distribución de los eventos de salud. ¿Y por qué no, ustedes no han preguntado por qué eventos y no procesos salud-enfermedad? Un momentito, por favor. Me ha dado una gripe, pero fuerte, intensa. No puedo ni respirar, jóvenes. Bueno, entonces, ustedes viendo la distribución de los eventos de salud. ¿Quién responde a esto? ¿Quién? ¿Quién es el afectado? ¿Dónde? O sea, cuando decimos quién, estamos hablando de la persona. ¿Dónde? O sea, o cuándo, el tiempo. ¿Dónde? Es el lugar. O sea, es una triada. Esta triada es importante. Si usted está haciendo esto nada más, de saber quiénes se enfermaron, dónde ocurrió, cuándo, estamos hablando de lo que es epidemiología descriptiva. Se llama epidemiología descriptiva, ¿no? Está respondiendo a estas preguntas. ¿Quién, cuándo, dónde? Cuando hablamos de eventos de salud, pues no solamente pues son enfermedades, porque también pueden ser intervenciones como vacunas. Por eso es que he preferido que sea eventos de salud. Y también así está en la definición. ¿Cuáles son esos determinantes? O sea que busca la causa.
los factores relacionados o asociados a esta ocurrencia, la enfermedad o el evento. ¿Y qué responde? A la palabra cómo, por qué sucede, por qué hay dengue, cómo sucedió, ¿no? Un accidente, ¿cómo fue? Todos van a averiguar, ¿cómo? Quieren saber la causa. Y eso corresponde a la epidemiología analítica, ¿ya? Ahí están los eventos. Por eso decía que prefiero yo hablar de eventos que en realidad de enfermedad. Pero siempre decimos más a veces enfermedad. ¿Por qué la epidemiología habla de eventos? Porque no solamente pues, son eventos relacionados a la salud, pero ¿cómo? ¿La enfermedad? Por supuesto que sí. Muerte también. Perdón. Dice, enfermedades transmisibles también. Protección, las vacunas. Ese es un evento. Ustedes también a través de la epidemiología, le decía que es una herramienta de la salud pública, van a poder, por ejemplo, intervenir a través, por ejemplo, del papilomavirus. No quieren que haya cáncer. ¿Y qué están haciendo? Una política de salud debido justamente a esos resultados de cuánta mujer muere por cáncer de cuello uterino, es que como política de salud se ha establecido la compra de vacunas para poder proteger a las niñas que van a recién empezar su vida sexual activa. Recién, o sea, las niñitas, antes de que empiecen, no estoy equivocándome, desde los 10 años. Y ahora han ampliado para varones también, porque da la casualidad que si la mujer tiene el papilomavirus en el cuello uterino, bueno, le pueden hacer un estudio, hacer una conización de cuello, ¿no? Para que ya no tenga el papilomavirus, pero sin embargo el varón lo va a tener siempre y va a poder contagiar a toda mujer con la cual pueda tener relaciones sexuales. Entonces, han optado también por vacunar a los jóvenes, a los jovencitos de 10 años. Y se espera de que de acá a unos, porque recuerden que el cáncer del cuello uterino pues no es inmediato, ¿no? Tiene muchas causas, muchas condiciones para que pueda generarse. Se espera que de aquí a 20 años pues el cáncer del cuello uterino baje casi a lo mínimo, ¿no? Entonces, ese es un resultado. ¿Quién lo va a dar? La epidemiología. La epidemiología es la que te va a decir cuánto hemos disminuido en cáncer de cuello uterino, cómo fue el resultado. Pero también puede ya predecir, decirte cuánto podemos disminuir si es que vacunamos. Tenemos acá también resultados, análisis de resultados, erradicación de enfermedad, programas, cambio de prácticas. Realmente la epidemiología es una herramienta muy activa, es muy útil, es la que se ha utilizado durante todo este problema del COVID. Ahí está la epidemiología. ¿Cuáles son sus objetivos? Ahí está. Origen, identifica origen, evento, la causa, factores de riesgo, determina la frecuencia. O sea, lo que está el enunciado, ¿no? Pero también nos va a ayudar a determinar la historia natural y su pronóstico, que hemos acabado de hablar, la historia natural de la enfermedad, evaluar medidas terapéuticas preventivas, lo que estamos hablando de las vacunas, y también va a ayudar a un sustento a las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha dado la información sobre cuánto cáncer había de cáncer gástrico, cáncer de cuello de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de piel? Es pues la epidemiología, la vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién está viendo de que apareció un caso se suponía que hasta hace unos 10 años ya habíamos erradicado la polio en nuestro país? Y justo aparece un caso de polio, de virus salvaje por el centro del país. ¿Quién está atento? Utiliza pues la vigilancia epidemiológica para poder controlar, actuar rápidamente, establecer una política. ¿Qué han hecho? Deben haber vacunado nuevamente, ¿no? Y se está buscando a los niños menores de 5 años para que no haya polio. Eso hace la epidemiología. Para terminar, solamente de la variable epidemiología descriptiva y analítica. Vemos acá. ¿Qué estudia la epidemiología? Los daños a la salud. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dengue? ¿Polio? ¿Cuál es la epidemiología descriptiva? Ah, ya. Población, espacio, tiempo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Y si yo digo, ¿por qué? Ya estoy entrando en epidemiología analítica. Esto lo voy a pasar rápido, jóvenes, porque solamente estos son como características de la persona, de la variable, del quién, ¿no? La edad, la ocupación, la actividad, estado civil, tamaño familiar, etcétera, ¿no? Todas estas condiciones o algunas de ellas pueden generar o hacer que sea la persona susceptible a una enfermedad. Y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, la edad. Muchas personas enferman en grupos de edad específicas. ¿Quiénes se enferman más, por ejemplo, de enfermedades infectocontagiosas como sarampión, rubiola, paperas? Los niñitos, ¿no? Entonces a ellos se les va a prevenir más por la vacunación, ¿no? ¿Quiénes tienen por la edad más infarto? Los adultos, los mayores. ¿Quién tiene más accidente? Estos son adultos mayores. Accidentes tienen más los jóvenes porque salen más a trabajar, están en mayor riesgo, ¿no? El sexo. ¿Quién se enferma por cáncer de cuello uterino? Por su misma fisiología. La mujer, cáncer de cuello uterino, el hombre, cáncer de próstata. Es sexo. Y etcétera, etcétera, así. ¿No? Por ocupación, estilos de vida. Algunos de estos factores determinan los factores de riesgo o causalidad de los problemas de salud. Y esta es la edad, ¿no? Los niños tienen más problemas de afecciones perinatales, no vas a fijar con un adulto, ¿no? El adulto más tiene problemas de tumores. El sexo, hemos dicho, ¿quién muere más? El hombre, la mujer muere, tiene más enfermedad. El grupo étnico también es importante. El estado socioeconómico, o sea que la tuberculosis es una enfermedad que está asociada más a la pobreza. El lugar donde se genera, si es un lugar cálido y lluvioso, debo esperar de repente enfermedades infectocontagiosas como dengue, parasitosis, ¿no? Si es, por ejemplo, como tenemos en lubinas, que voy a tener problemas respiratorios, ¿no? Problemas de piel. El lugar también es importante donde se desarrolla. El tiempo, en qué hora sucede más, en qué estación, en verano, en invierno. El tiempo, envenenamiento químico, o sea, cuánto tiempo, intoxicación por alimentos, cuántas horas se va presentando la enfermedad para hacerse una intoxicación de alimentos inmediato o después ha sido, se genera ese problema por un brote. Y se van juntando. ¿Ves? Se puede asociar la relación lugar-tiempo para determinar endemia, epidemia o pandemia. Endemia, hemos dicho, enfermedades que ya se esperan que están presentes en la población. Epidemia cuando es exagerado el número de casos, ¿no? Y pandemia cuando afecta pues prácticamente más de una prácticamente todo el mundo, como fue el caso del COVID. Lo mismo hemos hecho persona, lugar, tiempo. Miren cuántas veces estamos repitiendo solamente para que aprendan. Ya vamos a acabar, que va a entrar a la transición. Esta es otra parte importante que también deben de saber porque es parte de los ejercicios que tienen que hacer o también en la presentación de análisis. Y aunque ya tuvieron un acercamiento cuando han presentado su caso de análisis crítico de un artículo, ahora con mayor razón va a tener que ser un análisis crítico de un artículo de casos y controles. Mañana les voy a dar esa información de cómo van a trabajarlo. Pero los criterios para esto, definición de caso, ¿para qué es definir caso? Conjunto de criterios estándar para decir si una persona tiene una enfermedad en particular u otra condición de salud relacionada. Son criterios estándar y además me va a ayudar a poder comparar mis resultados de repente con otro lugar, como si estamos en Arequipa, para ver cuántos casos tengo de tuberculosis, cuántos tienes en Lima, o puedo ser de Perú en relación a Chile, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Depende del criterio para poder uniformizar esto. Por ejemplo, hay criterio microbiológico, histopatológico, inmunológico, clínico. Si fuera el caso, yo quiero definir, por ejemplo, tuberculosis, ¿qué me importa? Encontrar el bicho, ¿no es cierto? El BK, que sería un estudio, un criterio microbiológico. Antes, yo no voy a hacer un estudio histopatológico, porque yo quiero detectarlo más pronto, definir caso de BK en esputo. ¿Qué más podría ser un criterio? Histopatológico, no. Inmunológico puede ser, pero es costoso. Imagen, sí, rayos X, ¿no? Clínico también, porque seguramente es una persona que tiene fiebre, está adelgazada, es tosedor crónico, ¿no?
epidemiológico. Estuvo pues, en contacto. Uno de sus familiares había tenido tos mucho tiempo y habían dicho que tenía tuberculosis, ¿no? O también de repente tiene una habitación, vive hacinado, ¿no? No tiene las condiciones. Entonces, ¿qué criterio estoy tomando para la tuberculosis? 1, 2, 3, 4. Pero el Estado, como a veces no tiene mucho dinero, lo que hace para tomar criterio de caso es simplemente el BCAN esputo para detectar los casos de tuberculosis, pero para poder explicarlos ya, compararlos con otros, toma en cuenta el desarrollo clínico epidemiológico para poder explicar o definir lo que es un caso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para estandarizar el diagnóstico, para controlar la sobreestimación. Porque yo no puedo decir, siempre les pongo el ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si de ustedes que son 100 alumnos, 80% están tosiendo? Y yo digo, ¿saben qué? En mi clase, el 80% tienen tuberculosis. Y solamente basándome en la clínica estaría mal, porque yo no podría comparar cómo estamos en cuanto a la tuberculosis a Arequipa, que está tomando en cuenta el BK en esputo. Entonces estaría yo sobreestimando si yo solo digo que es importante la tos, nada más. O puedo también subestimar. Entonces, esta definición me va a ayudar también a comparar, como les comentaba, tasas de lugares o periodos distintos. Yo puedo comparar cómo está la tasa de tuberculosis en Arequipa con Lima, o también con otros países. Por eso es importante la definición de caso y aquí en epidemiología es sumamente importante. Lo mismo, por ejemplo, estas son definiciones, ¿no? Para un estudio de casos de un brote. Dicen, niños menores de 3 años residentes en Curridabat que presentaron fiebre, más de 38.5, luego se administró la vacuna de PT en la semana previa de la entrevista. Aparecieron muchos niños que tenían fiebre, están investigando. Está definiendo una definición de caso. En tiempo, en lugar y persona. Persona, 3 años de edad. Lugar, en Gurrida. Son residentes de esta. El tiempo, dice, se administró la vacuna la semana anterior. ¿Está viendo? Otra forma es mujeres, estamos hablando de persona en edad de procrear de 15 a 49 que tiene un hijo menor de 5 años. ¿Falta acá? ¿Qué faltaría? Ya está el lugar, porque es costarricense, tenemos la persona, el tiempo. No tiene tiempo, por ejemplo. Ahí falta. Igual, hay varias definiciones que hay que hacer. ¿Sí? Ustedes van a hacer algunos ejercicios con esto también. Uso de la epidemiología. Ya habíamos dicho por qué era importante, estamos repitiendo nada más. Podemos identificar grupos de alto riesgo, identificar las causas de las enfermedades, medidas de prevención y control, patrones clínicos de enfermedad y síndromes nuevos. Así ha sido con el COVID. Así ha sido del cólera cuando llegó a nuestro país. Nadie conocía el cólera, lo habíamos estudiado, pero no sabíamos de él porque no lo teníamos presente en nuestra población. Es un resumen. ¿Cuál es la frecuencia de la enfermedad? Estamos describiendo el estado de salud de las poblaciones. ¿Cuál es la causa? Estamos viendo algo de causalidad. Mi preocupación es qué va a pasar conmigo. Voy a ver cómo es la historia natural, que también la epidemiología lo describe. ¿Y cuál es la efectividad de los tratamientos de eficiencia? Voy a ver la valoración de intervención. O sea, ¿cuánto voy a disminuir con la vacuna? ¿Cuánto voy a controlar el cáncer de cuello uterino? Etcétera. Este es un ejercicio. Mire, ¿cómo es que la epidemiología trabaja? Miren, el 6 de marzo de 2020, un equipo de médicos y biomédicos tomó muestras de un joven varón procedente de España, Francia y República Checa y se determinó como positivo para COVID-19, siendo el primer caso en el Perú. Eso es verdadero, ¿verdad? La enfermedad fue reportada en varios países de Asia, Oceanía y Europa. El virus respiratorio tiene una tasa de mortalidad elevada en la población mayor de 60. Hasta eso es lo único que sabíamos en ese entonces, ¿no? Que entró un caso positivo a nuestro país, porque antes lo veíamos, está en Europa mueren, en Italia morían, y nosotros está lejos, ¿no? No pasa nada, no hubo nada, pero cuando llegó el primer caso, ahí sí nos preocupamos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que otros países tenían esta enfermedad y que también había mucha mortalidad en adultos mayores. Cuando entró la enfermedad, ¿cuántos perdieron a sus seres queridos jóvenes? ¿Cuántos? Morían en las calles, morían a la entrada de acá de mi establecimiento de salud, morían.
¿Qué tuvieron que hacer? Los primeros tuvieron que trabajar, evaluar la salud de la comunidad, cómo estaban protegidas, no estaban protegidas, qué enfermedad era. Tenían que tomar decisiones y muchas veces estas decisiones en forma individual empezaron a aislarse, a echarse alcohol en las manos, hacían un montón de cosas. Era ah, como un tic, ¿no? Estabas con tu alcohol en la mano y cada rato te echabas y te echabas porque pensabas que con eso ibas a alejar el COVID. Sugiere acciones. Entonces, ¿qué hace? En base a la información, el Estado toma acciones a nivel poblacional. Lávense la mano con frecuencia. Aléjense a 1 metro, o al principio eran 2 metros, luego 1,5 metros, ¿no? No podíamos saludarnos ni besarnos. Antes se acuerdan que nos acercamos y nos damos besitos, ¿no? En la mejilla. No podíamos hacer eso. Tampoco nos agarramos de la mano, nos tocábamos solamente con el dorso, ¿no? Para chocar las manos, así nada más. Teníamos temor a dar la mano y contagiarnos. Ahí se trabajó. O sea, en base a resultados que llegó al país, se tomaron diversas medidas o políticas para poder evitar que esta población muriera, ¿no? Más. Y empezaron a buscar las causas, pues, y vieron muchas fallas también. Esto les voy a dejar para que ya ustedes lo lean, un ejemplo de epidemiología descriptiva versus analítica, porque es importante. ¿Cómo trabajó, por ejemplo, John Snow, el padre de la epidemiología, en 1854? Imagínense, ahora tenemos ya microscopio y todo, pero John Snow, un anestesiólogo muy importante, muy observador, muy suspicaz en cuanto a la preocupación, porque había mucha muerte por esta enfermedad de cólera en su país, ¿no? Y lo hace, aplica la epidemiología descriptiva, dice, descripción y observación nada más de los hechos, y se plantea hipótesis, ¿no? Es importante esta parte, ¿no? Y luego dice epidemiología analítica, una vez que sitúa a la población, quiénes fallecen, dónde fallecen, en qué lugar se genera el problema, está planteando la epidemiología descriptiva, tiempo, lugar y persona. Y luego formula una hipótesis que vendría a ser prácticamente el caso, ¿no? El caso. Pero luego aplica la epidemiología analítica, que vendría a ser, pues quiere saber la causa. ¿Por qué? Acá ya tiene ya la causa. Entonces, establece estudios del brote de cólera, que es lo que vamos a hacer después al terminar este tema, de cómo hace su estudio de brote. Y finalmente, él logra cerrar los pozos donde estaban contaminados y desapareció el cólera en Londres. Vamos a hablar de transición epidemiológica un poquito, porque es parte del tema. Tenemos que saber cómo transcurre este proceso de las enfermedades a través del tiempo. Pero antes, señalar de que hemos estudiado en Salud Pública 1 lo que es la dinámica poblacional, ¿no? Y también estudiamos en forma independiente los determinantes de la salud en Salud Pública 1. Pero cuando se relacionan ambas, nace la epidemiología, ¿sí? Bien, es que es de tal forma que vamos a ver cómo esta dinámica poblacional nos va a enseñar primeramente cómo la población va a afectarse su mortalidad o su natalidad a medida que van transcurriendo los años, ¿no? Se llama transición demográfica. Y cuando ya hablamos de enfermedades, estamos hablando de la transición epidemiológica. Transición demográfica, solo para recuerdo, jóvenes, esto ustedes lo han hecho. Esta transición demográfica ve con el cambio entre los patrones de muerte y natalidad. O sea, cuántos mueren y cuántos nacen. Y alrededor de ellos hay determinantes y, por supuesto, hay consecuencias. Entonces, ¿qué era la transición demográfica? Era una teoría que explicaba el paso de un régimen demográfico con altas tasas ¿de qué? De mortalidad, ¿no? Y de natalidad. Y también el crecimiento poblacional. O sea, nacía cantidad. Muchas familias tenían 8, 10, 12, 15 hijos, pero también tenían altas tasas de mortalidad, ¿no? De niños. Pero también tenían tasas altas de mortalidad en adultos. Un adulto pues no podía vivir 80 años, generalmente vivía 50, 55, 60, y era de lo máximo, ¿no? En ese entonces.
¿Y cómo es que a medida que han pasado, transcurrido el año, se ha logrado, bueno, en algunas poblaciones se ha logrado tasas más bajas de mortalidad y natalidad? Esa es una transición demográfica, de lo alto a lo menos. Aquí podemos observar tasas de mortalidad y fecundidad, la población total, tasa de mortalidad elevada, tasa de natalidad elevada, ¿no? Hay un crecimiento natural alto, pero también mortalidad bastante, ¿no? Casi no hay población. Una esperanza de vida muy pequeña, morían fácilmente acá. No hay esperanza de vida, 60 años, 50. Y la transición epidemiológica, aquí tiene que ver con la muerte y la enfermedad también. El otro era la muerte y la natalidad. Aquí, cambio de patrones de muerte y enfermedad. Y también ahí están presentes los determinantes, las causas y cuáles son esas consecuencias. Y esto es una teoría que lo ha planteado O'Brien. ¿Cuáles son los procesos básicos? Sustitución entre las primeras causas de muerte, ¿no? Ya no son las mismas causas a medida que va pasando el tiempo. Cambio y predominio de mortalidad por morbilidad. Desplazamiento de la mayor carga de morbilidad y mortalidad de los grupos más jóvenes a los grupos de edad avanzada. Eso vamos a ver ahora. Esos son los procesos que vamos a observar. Cambios de las primeras causas. Luego, cambio de la mortalidad por morbilidad. O sea, menos mueren, pero hay más morbilidad, más enferman. Y hay un desplazamiento de esa carga de la morbilidad y mortalidad, pero ya no tanto en los jóvenes, sino en los grupos de mayor edad. Nuevamente, entonces la transición epidemiológica es un conjunto de etapas que puede darse en relación a las enfermedades, la salud y la mortalidad, de acuerdo a las variaciones de crecimiento, densidad y estructura de población. Por eso es que les mencioné primero la transición demográfica, porque ahí está, también se ve lo que es crecimiento y estructura de población. Esto es lo mismo, es un cambio dinámico a largo plazo, ¿no? Pero está referido a la mortalidad y morbilidad de la población y también el paso de un perfil epidemiológico propio de las sociedades subdesarrolladas, dependiendo de qué enfermedades tiene. Por ejemplo, tenemos altos niveles de mortalidad. ¿Por qué? Por enfermedades infecciosas. Decía que había un cambio, ¿no? Entre las enfermedades. Y acá, mortalidad se reduce notablemente para las enfermedades degenerativas, crónicas, no transmisibles. Diabetes, hipertensión, infartos, cáncer, aumentan. Antes era solo infecciosas. Se cambia. Es lo que estábamos comentando anteriormente. Acá. Sustitución, primeras causas de muerte a otras causas. Ya no hay mortalidad, hay morbilidad. Es lo que estamos viendo, ¿no? Enfermedades transmisibles. Hay más enfermedad que muerte. ¿Cuáles son esos mecanismos? Aquí actúa pues la demografía, ¿no? Disminución de la fecundidad determina la estructura de edades de la población. Ya no nacen muchos niños, por lo tanto, las enfermedades se están echando más hacia el lado de los adultos mayores. Por eso es que está cambiando. El cambio de factores de riesgo. Mucho va a influir en la incidencia de las enfermedades. Claro. Y si antes de repente solamente eras agricultor y tenías tus factores de riesgo, la tierra, las bacterias y todo, ahora no. Ahora tienes factores ocupacionales, ¿no? Por ejemplo, sales a la calle, te expones más riesgo, el trabajo, ¿no? El mejoramiento de la organización y tecnología, la atención de salud, también va a modificar las tasas de letalidad. Nos estamos vacunando, ya no mueren ya mucho por COVID, ¿no? Estamos vacunando, ya no se están contagiando contra sarampión, las paperas que antes se morían los niños. Entonces están modificando las tasas de letalidad. Ahora están vacunando de hepatitis, malaria. Los niños reciben como 16 vacunas, eso vamos a verlo también ahora en estrategias, con la segunda parte. Factores relacionados a la transición epidemiológica, tenemos tratamientos socioeconómicos, políticos, culturales que han afectado esos cambios, ¿no? Los hábitos higiénicos, ventilación de viviendas, disposición de basuras, eso mejoró las condiciones para que reduzca la mortalidad. Y los tratamientos ecológicos también, ¿no? Se refiere a agentes responsables, enfermedades y las posibilidades de contagio que ofrece el medio ambiente y la sociedad del hospedero. Pero ahora, si el medio ambiente se está volviendo más contaminante, y lo peor es que el hospedero a veces no está preparado para poder enfrentar esta contaminación. Ya no es las bacterias, los virus, son los químicos, ¿no? Los químicos, las radiaciones. Está afectado el medio ambiente. Determinantes científicos médicos también ayudan a mejorar el saneamiento.
desarrollan mejores vacunas, medidas terapéuticas, estrategias, toman de decisiones, de políticas, etcétera. Es lo mismo en un cuadrito para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Acerca de cómo es que vamos, aquí hay pestilencia, hambrunas, mayor mortalidad infecciosa. De acá hay separación de las pandemias, desnutrición y la población crece. Acá hay enfermedades degenerativas, en el hombre, ¿no? Cardiovasculares, las infecciosas van disminuyendo, y la mortalidad desciende y la esperanza de vida aumenta. Es lo mismo, solo que estoy especificando mucho más qué enfermedades hay en la pretransición, luego en la transición y la posttransición, para que tengan y sepan que están, cómo va generándose ese cambio. ¿Y nosotros dónde nos encontramos? ¿En la pretransición? ¿Estamos en transición o estamos en la posttransición? ¿Ustedes qué opinan, jóvenes? ¿Qué opinión les merece? Difícil, ¿no? Porque estamos aquí, pero también estamos acá. Y es que justamente no existe solo una teoría, ¿no? De transición epidemiológica. Esta es la que plantea Omran. Peste, descenso, enfermedades degenerativas, es lo que está desarrollado. Está desarrollado que pase en la peste, porque hubo epidemias, hambre y qué enfermedades. Lo mismo que está en el cuadrito. Todo eso es lo mismo. Esos son los cambios, lo que estaba comentando, entre las primeras causas de muerte, ¿no? Estas son las enfermedades transmisibles. Miren, en la etapa de la hambruna era más enfermedades transmisibles, el verde. Luego va cayendo, va cayendo, va cayendo hasta la fase 4. Enfermedades no transmisibles, no había, no existían. Cardiovasculares, hipertensión, diabetes. Pero sí está alto en la fase 4. Aquí están más los países pues ricos, desarrollados, ¿no? Acá tiene mejor medicina, más vacunas, entonces todo eso disminuye acá, esta fase. Pero las enfermedades como por la obesidad, los hábitos, los riesgos ocupacionales, hace que se incrementen estas enfermedades no transmisibles. ¿Hay un cambio? Sí, hay un cambio de prevalencia de enfermedades no transmisibles por las transmisibles. Aquí vemos, miren, esto es de Perú, en mortalidad, en 2010 al 2018, no he podido conseguir los últimos. Miren, ¿quién ocupa el primer lugar? Tumores. Es una enfermedad no transmisible. ¿Y dónde queda la gripe, la neumonía, que es enfermedad infecciosa? En segundo lugar. Está cambiando ya la ubicación de estas enfermedades. ¿Se dan cuenta? Ya cambió. Sin embargo, existen otros modelos, pues decía, yo no puedo ubicarme según la teoría de Omran en una de ellas, ¿no? Estoy en el segundo, en la transición o en la etapa, en el cuarto nivel. Existen superposición de etapas con transición prolongada, polarización epidemiológica y transición. Y ustedes la van a revisar en las guías que les vamos a dar, ¿ya? O sea, polarización, porque puede aparecer de repente aquí en Arequipa. Una enfermedad está controlada aquí en la ciudad de Arequipa, pero no está así de repente en Cayoma. Se llama polarización epidemiológica. Allá permanecen las enfermedades infecciosas. Aquí en ciudad, las enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, es así. Hay una superposición de etapas, uno está en un proceso de repente en mi país, de repente en la zona donde están la gente, los chipivos, la gente que está en la selva, está en una etapa pues de la primera etapa, ¿no? Que hemos hablado de Omran, pero hay otras que están ya, otras comunidades están en otra etapa. Entonces es una transición prolongada, no se va a generar. Y bueno, para terminar los enfoques teóricos de la epidemiología. Eso también es parte del taller, por eso es que las cosas que se estarán diciendo son parte del taller. La teoría ustedes lo pueden revisar muy bien cuando les envíe los temas en sí. Le voy a dar a su delegado. Tenemos 3 enfoques. El estudio de las manifestaciones colectivas de la enfermedad. Este es el que más estudiamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Conocer sus causas o determinantes. ¿A partir de qué? De estudios de frecuencia, de los daños de la salud de la población. Es lo que hacemos común, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Porque se elevó la frecuencia de muerte materna. ¿Cuáles son las causas? Ah, las hemorragias de las mujeres, la preeclampsia. Entonces eso depende, ¿no? Eso es lo que sabemos acá. Siempre estamos haciendo manifestaciones colectivas. ¿Y qué es el enfoque ecológico?
Eso tiene que ver más con el medio ambiente y las condiciones de vida. Es como el hombre entra en relación con el ambiente. No estamos hablando solamente del ambiente geográfico, ¿ah? La selva, esas cosas, no. Estamos hablando del medio ambiente social, económico, político, todo lo que rodea al hombre. Ese es el ambiente. Y que va a generar pues condiciones de vida diferentes, ¿no? Es cuando el hombre entra, por ejemplo, en enfermedades ocupacionales. Muchos ¿Cuántos han fallecido, por ejemplo? Es un agente, gente pobre que no tiene mucha instrucción. Le dice, ¿sabes qué? Límpiame el pozo esto de la gasolina, porque cada cierto tiempo tiene que limpiar. Y si no van con el equipo de seguridad, pues va a morir por la toxicidad que tiene esos pozos. Y han muerto jóvenes, ¿no? O personas que están trabajando en edificios y no tienen, por ejemplo, sus cinturones de seguridad y han caído del cuarto, quinto piso al suelo, han muerto. Entonces, esas son enfermedades ocupacionales del ambiente, de la actividad diaria, ¿no? El estudio de la historia social de la enfermedad es un modelo, un enfoque más que lo practica en Brasil, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver? La aparición y propagación y desaparición de daños está en relación a determinantes históricos sociales. ¿A eso qué se refiere? De que muchas enfermedades que están subyacentes pues están relacionadas con los procesos históricos de cómo se genera esta enfermedad. Por ejemplo, a ver, algo que se me ocurre es las minas que no son, ¿cómo le llaman? Minas, se me fue el nombre, que no están reconocidas. Informales, Ah, informales. informales. Ay, gracias, Juan. Minas informales, jóvenes. ¿Cuánta gente trabaja en mina informal? ¿Qué utilizan para sacar el oro, mercurio? A nosotros como médicos y nos han quitado el termómetro de mercurio porque es contaminante. El tensiómetro de mercurio, que es un tensiómetro muy, muy seguro de poder medirte, que no se desnivela o se descalibra, no podemos usar porque tiene mercurio. Pero sin embargo, mucha gente, a través de un social, es algo que lo hemos aceptado al país, la existencia de estas minas informales, y no sé dónde consiguen el mercurio, están directamente manipulando y tienen enfermedades, pues, tóxicas, ¿no? Enfermedades tipo de la sangre, leucemia, contaminación del cerebral, etcétera, etcétera. Es que ¿y por qué hace? Si sabe, o de repente sí lo sabe, pero ¿por qué lo hace? Porque hay un problema social, ¿no? Pobreza, y además lo han hecho siempre, se ha trabajado en esa manera, ¿no? Y ha pasado, y así es que sigue reproduciéndose históricamente esta realidad, ¿no? Si yo le enseñé a mi hijo así a ir a la selva, con la poca ropa que tengo, a sacar el caucho, como antes hacían, ¿no? O a buscar oro, porque da dinero, sin saber las medidas de bioseguridad, pero por la parte histórica, es lo que me ha dejado mi padre, yo sigo haciéndolo, pues voy a continuar con la enfermedad, ¿no? La historia social de la enfermedad. Es difícil a veces trabajar en esto, ¿no? Está muy arraigado en la sociedad. Como también, por ejemplo, tú no puedes cambiar algunos hábitos o culturales de la población y que afectan realmente la salud, ¿no? No podías. Yo les comentaba algo que pasó. Quizás es muy personalizado porque esto está hablando de población. Todo lo que se me refiere es población. Una mujer que dio a luz dio su parto en el hospital y estaba sangrando y las mujeres en las comunidades altoandinas, ellas para dar su parto están bien abrigadas, cabeza, manos, todo está bien abrigado y el cuarto son cerrados totalmente para que no entre la luz, para que no entre el aire porque se pueden enfermar, se pueden morir. Esa mujer de entrada había tenido esas concepciones, ¿no? De que no podían hacerlo. Cuando llega acá, da su parto y le dicen, la obligan a que se bañe. Por supuesto que hay agua caliente, ¿no? En la ducha, para que se asee, porque recuerden que la sangre, pues es un problema de infección, ¿no? Puede generar el problema. Va y ella no quería, tenía temor, tenía esas cosas, esas condiciones. Y lo tenía tan arraigada, aparte de la cultura, pues le dio una neumonía fulminante y se murió. Se murió. Esto es de un caso particular, pero así hay muchas cosas históricas de grupo de población
que a veces es difícil intervenir, pero hay que hacerlo paulatinamente para poder modificar las enfermedades que aún permanecen. Estamos ya en una etapa saliendo ya en una modernidad y sigamos, seguimos todavía con las enfermedades infectocontagiosas cuando ya debíamos haberlo controlado, como otros países. Listo, y esta es investigación de brotes. Ya sabemos que es un brote, es una aparición inusual de casos de una enfermedad. Puede ser uno y ya tener voz de alerta. ¿Eh? Un caso de cólera. Ah, ojo, hay que tener mucho cuidado. Epidemia cuando afecta a gran población, a todo, por ejemplo, todo el país, pero cuando esto sobresale del país, en muchos países se llama pandemia, como ocurrió con el COVID, con el VIH, sale de acá. Situaciones para considerar como brote. Porque si me dicen, ¿qué es un doctor? ¿Es un brote? ¿Es una epidemia? Acá tienen ustedes las situaciones. La aparición de dos o más casos de la misma enfermedad asociados a un tiempo, lugar y persona puede ser un brote. Incremento significativo de casos, ¿no? En relación a valores habitualmente observados puede ser un brote. La agregación de casos de una enfermedad también puede ser un brote, basta que sea uno, ¿no? Es viendo el periodo de incubación de latencia. La aparición de una enfermedad o problema de riesgo nuevo, por ejemplo, como fue el cólera en el año de 1990, nadie sabía nada qué era. La presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación aguda colectiva. Por ejemplo, ¿qué pasó en las minas de Junín, La Oroya? La gente vivía de ahí, no cerca a todos los restos mineros, y todos tienen plomo. Y a pesar de eso, sigue la comunidad, ya la mina ha cerrado, pero la comunidad sigue viviendo ahí. Todos están enfermos, hasta los niños. Dice, un solo caso de enfermedad contagiosa ausente desde largo tiempo. Imagínense que de acá el COVID desaparece, ya no hay COVID. O no, mejor, el ahorita, el de polio. El polio habíamos, estamos en la búsqueda ya de que la OMS nos diga que era una población, pues, que nos dé nuestro cartón, de que habíamos conseguido controlar la enfermedad en nuestro país. Miren, ya estábamos hace unos 2 años antes y aparece un caso. Ya es un brote. Han pasado que las medidas son vacunación, vacunación casa por casa, para que no se disemine, ¿no? Es lo que pasa. ¿Cómo se investiga el brote? Hay que definir problema. Se trata de un brote, ya les he dicho anteriormente cómo se hace, cómo se define brote. Hay que hacer la definición de caso. Hemos hecho definición de caso. Confirmar el diagnóstico. Tenemos que ver, de repente se tomarán pues análisis, pruebas, así como le colocaban a ustedes para hacer la prueba del COVID, ¿no es cierto? La prueba rápida al principio, luego teníamos la prueba molecular. Entonces hay que hacer el diagnóstico y hay que hacer la caracterización epidemiológica del caso. Y eso ya también hemos visto, que es caracterización, tiempo, persona, lugar, ¿ya? Calcular las medidas de frecuencia, eso lo vamos a hacer ahora en medidas de intervención. ¿Qué vamos a hacer? Medidas de frecuencia, porcentajes, o ratio, relativo. En eso lo vamos a presentar aquí. Formulamos hipótesis. ¿Cuál sería el problema que está generando todo este brote? Y plantear medidas de control incipientes, como hizo en nuestro país con el COVID. Ya, todo se encierra. Ya, nadie está junto. Es una medida de control. Hasta que se contraste la hipótesis, ¿no? Se pruebe la hipótesis como un trabajo de investigación. Luego, una vez que ya compruebas, por mis conclusiones, ajustas tu hipótesis y estableces medidas de control. Lo que ustedes ponen las recomendaciones en su trabajo de investigación, ¿no? Redactan y lógicamente que tienen que hacer recomendaciones para prevención de largo plazo y vigilancia, porque acá las enfermedades no duermen, las enfermedades son activas, ¿no es cierto? La gente se mueve. Esto es cómo se hace, jóvenes. La investigación brote, se compara el número de casos observados con lo esperado. No sé si hay acá una figura. Aquí se verifica la fuente, dónde fue, dónde esas son reportes. De repente estos están trabajando y viene un caso de diarrea y vómitos, viene otro caso de vómitos y diarrea y van preguntando dónde fue, ¿no? Y van definiendo el caso, como hemos hecho en tiempo, persona y lugar. Buscamos quién hacía el caso índice, o sea, quién contagió a quién. Buscamos los casos primarios, los casos secundarios, ¿ya?
Caso primario, el caso índice, el caso de personas que infectaron inicialmente a la misma fuente. Es el caso primario. Este es el que introdujo la enfermedad. Y los secundarios son los que están en contacto con los casos primarios. La investigación de brote, ¿cómo es para definir el caso? Ahí hay un ejemplo. Se confirma el diagnóstico de casos, historia, clínica, laboratorio. El análisis descriptivo, ahí están. Tasas de ataque, tasa de ataque secundario. O sea, ¿cuántas personas han enfermado? ¿Cuántas han sido expuestas? Hemos ido a una reunión, había 100 personas. Comimos salchipapa. ¿Cuántos de ellos han enfermado? 10. Entonces sacan la tasa de ataque. ¿Cuáles han sido los que han ido a su casa y han contagiado a su familiar? Y sacan también. Es tasa de ataque secundario. Y las medidas de frecuencia, ¿cómo fueron? ¿No? Tasa de ataque, los síntomas, cuáles son los más frecuentes para determinar la enfermedad, cómo se va desarrollando día a día, si es de fuente común, fuente propagada, ¿no? Es propagada. Y formula la hipótesis. El inicio, la secuencia temporal, indaga los antecedentes, mejoran sus historias clínicas, la alimentación, qué datos demográficos más, vamos mejorando. Y proponemos medidas de control. Eliminar o disminuir la exposición, alimento, agente químico, físico, otras medidas. Contrastamos la hipótesis, ¿no? Es hacer la investigación así, como ustedes han hecho hipótesis nula, hipótesis alternativa, a través de un análisis matemático, ¿no? Ahí está. Eso se llama contrastar hipótesis, ¿no? Pero usamos el riesgo relativo, porque es una enfermedad que va al futuro. Seguimos, es lo mismo. Se proponen conclusiones, se ajusta la hipótesis y se establecen medidas de control. Listo. O sea, todos estos pasos están al inicio, solo que aquí estoy dando paso por paso, aquí. Ahí, ¿ves? O sea, cada uno de estos pasos está desarrollado en cada ítem. ¿Listo? Disculpen la rapidez, pero creo que me toma demasiado tiempo. Debe ser 50 minutos más. Pero eso de investigación de brotes me hubiera gustado que lo hagan, pero generalmente todo el estudio de brotes se hace ya en la maestría, ¿no? Se dan casos especiales.